Buenas tardes. Hoy vamos a presentar el tema de inversores, sus aplicaciones y la explicación general de algunos de sus circuitos. Nosotros somos Carol Daniela Rojas y quienes habla, Jonathan David Guerrero. Primero, para comprender su funcionamiento, vamos a ver lo que son los elementos de switcheo para la activación de cada una de nuestras salidas. Primero tenemos los transistores MOSFET, los cuales son una opción, los cuales se usan generalmente para regular voltaje, o en este caso que los utilizamos solo como interruptores en el switcheo para activar o desactivar. Estos son muy útiles porque tienen un corto tiempo de conmutación, el cual es prácticamente inapreciable al momento de sus aplicaciones. Tenemos los transistores IGBT. Estos transistores, como se puede apreciar en la imagen, son una mezcla entre un transistor BJT y un transistor MOSFET, combinando las mejores características de ambos. En este caso, el IGBT tiene una alta conmutación, al igual que el MOSFET, aunque no alcanza a tener como esa misma velocidad de conmutación, es un poco menor, sin embargo, sigue siendo alta a comparación de los BJTs. Sin embargo, también tiene altas corrientes y bajos voltajes de saturación, como el BJT. Esto hace que estos tipos de dispositivos sean muy usados en la industria y sobre todo para este tipo de circuitos de electrónica de potencia. Posteriormente veremos lo que son los inversores y algunas de sus aplicaciones. Los inversores son dispositivos electrónicos capaces de transformar corriente continua o directa a corriente alterna. Algunas de sus aplicaciones más utilizadas son sobre todo en las energías renovables, donde los paneles solares o los aerogeneradores normalmente me generan corriente continua. Sin embargo, esta suele ser transformada en los inversores para incluirla a la red eléctrica, por ejemplo, de una casa. Con esto presente vamos a ver dos de las configuraciones básicas de los inversores, las cuales son inversores monofásicos. Como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos el inversor de medio puente, el cual se caracteriza principalmente porque nos va a entregar, tanto en el lado positivo como en el lado negativo, la mitad del voltaje de la fuente. Como vemos, este circuito se compone de la fuente, de un par de capacitores, los cuales podríamos cambiar por dos fuentes, porque estos cumplen la función como de separar los voltajes al momento de las conexiones. En este circuito tenemos una carga RL, una resistencia con una inductancia, y en la parte derecha encontramos dos diodos como protección del circuito y los dos transistores que se switchean para lograr la salida. La gráfica de salida la observamos a mano derecha de la imagen, la cual, como vemos, es una señal cuadrada, la cual es la frecuencia, la señal senoidal en su frecuencia fundamental, generalmente 60 Hz, acompañada de muchos armónicos para llegar a esta señal cuadrada. Abajo vemos cómo es la corriente sobre cada uno de los transistores, que como vemos, cuando se activa uno, él recibe la corriente, y cuando se activa el otro, pues en ese otro periodo de tiempo, él recibe la corriente, y así sucesivamente, cada medio ciclo para lograr una señal AC. Y finalmente abajo vemos cómo es la forma de onda con carga altamente inductiva. Pues la forma del voltaje no se distorsiona independientemente de la carga, pero la corriente sí se distorsiona según sea la carga puramente resistiva o tenga alguna componente inductiva. En el otro caso, tenemos el puente completo, el cual pues se diferencia principalmente porque nos entrega la totalidad del voltaje de salida. O sea, en el caso anterior teníamos BS medios, en este caso vamos a tener BS tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. Que como podemos ver, los elementos son básicamente los mismos, simplemente que ya no tenemos dos transistores, sino cuatro. ¿Esto por qué? Porque como tenemos por los capacitores como la mitad del voltaje en la parte superior y la mitad del voltaje en la parte inferior respecto a tierra, lo que vamos a hacer es en el primer medio ciclo activar
transistor 1 y 2, de forma que entre los terminales A y B se encuentre la totalidad del voltaje, y en el segundo ciclo, en la segunda mitad del ciclo, activamos los transistores 3 y 4 para generar de la misma manera todo el voltaje, pero con una polaridad invertida. Para lograr una señal C, de la misma manera, siempre se maneja la mitad del tiempo que tengamos, según la frecuencia que manejemos. Y en la parte derecha podemos ver cómo es el voltaje entre cada uno de los puntos respecto a tierra, entre A y tierra, y entre B y tierra, que pues al unirlo tenemos la forma de onda anteriormente descrita. De igual manera tenemos una señal cuadrada que pues está acompañada de muchos armónicos, pero como fundamental tenemos la frecuencia a 60 Hz. Lo mismo, el voltaje no se afecta por la carga que tengamos, pero la corriente, la forma de la corriente, sí se va afectada por la carga. Si es resistiva, va a ser cuadrada al igual que el voltaje, pero si es altamente inductiva, como vemos en la parte inferior, se va a distorsionar y se va a ver como una diente de sierra. Ahora veremos el inversor trifásico. Como se ve en el esquemático, este circuito se compone de tres puentes medios. En este caso, al igual que en los anteriores, se usan los capacitores para dividir el voltaje, y este tiene distintos modos de operación. Se puede usar a 180 grados durante, que es más o menos como la forma más común de uso, que en este caso funciona al igual que en los circuitos anteriores. Cada transistor opera durante la mitad del periodo, o a 120 grados, donde cada transistor opera a un tercio del periodo. Lo más importante de este circuito es que, a diferencia de los anteriores, se tienen tres salidas, tres líneas A, B y C, y para que funcione correctamente se tienen que estar activando tres transistores al mismo tiempo, uno de cada línea. Algo muy importante es que dos transistores de una sola línea, o sea, por ejemplo, Q1 y Q4, no pueden estar activados al tiempo porque se generaría un cortocircuito. En la gráfica de la derecha se puede ver el funcionamiento. En este caso es para un funcionamiento a 180 grados, donde según la secuencia de transistores, que tiene 6 etapas, podemos ver en cada una de las líneas la activación para cada uno de estos periodos. En los circuitos anteriores vimos como el funcionamiento de alta potencia para los inversores, pero también debemos tener en cuenta la activación de estos transistores. Previamente, pues la tratábamos muy generalmente que se debían activar cada cierto tiempo, pero para llegar a esta activación se deben cumplir con unos requerimientos de cada referencia, las cuales se logran mediante en los circuitos anteriores vimos como la sección de potencia para los inversores, pero también debemos tener en cuenta los requerimientos para activar cada uno de los transistores. Por eso debemos utilizar los drivers de potencia y pues ajustarlos según cada referencia que usemos. En este circuito vemos en la parte izquierda que se usa una señal PWM para un inversor de puente completo monofásico, aunque aplica igual para cada uno de los que vimos. Y estas señales se pueden generar, como en este caso, con una señal PWM o con un microcontrolador, que como sabemos, pues difícilmente va a alcanzar tanto los valores de corriente como de voltaje para disparar estos transistores. Por lo que en la mitad tenemos, como se mencionaba, el driver de potencia, que nos permitirá entregar la potencia suficiente para dispararlos. Y ya dentro del circuito tenemos en este caso unos transformadores para aislar las impedancias, algunas resistencias y diodos para garantizar el sentido de la corriente y evitar que alguna sobrecarga recaiga sobre los elementos de interés. Entonces, pues con esta adaptación a los circuitos vamos a garantizar que los transistores se activen correctamente y sin riesgo de dañar alguno de los elementos del circuito, sobre todo los de baja potencia, como lo puede ser el microcontrolador,
que generalmente pues quedan muchos más expuestos. Finalmente veremos este último circuito. En este caso tenemos el esquemático de un convertidor de frecuencia para motores. Este normalmente sirve para controlar velocidades, pero también puede controlar el apagado de los motores. En este caso tenemos, a diferencia del anterior, tenemos un microcontrolador que genera la PWM y tenemos dos drivers de potencia que son este de acá y este de acá. Uno que es el HCPL316J y el otro que es el IXDD414PI. Estos dos drivers de potencia eh, están alimentados a 15 voltios, que son los generados por este convertidor. Este convertidor también genera una salida de menos 5 voltios para alimentar el transformador. Eso es todo como por la parte de la alimentación y el control para los transistores. En la parte inferior podemos ver como dos partes principales o dos circuitos importantes, que son este de acá y este de acá. En la parte derecha podemos ver un inversor trifásico, como les comentaba anteriormente, son tres puentes medios conectados. Y en la parte de acá podemos ver un puente trifásico de diodos. Entonces, lo que hace este circuito es tomar una señal en corriente continua, convertirla a señal a corriente alterna y volverla a convertir a corriente continua mediante el puente trifásico de diodos. Eso sería todo. Muchísimas gracias.